vamos a dar inicio. Vamos a tener las siguientes 13 sesiones de la actividad académica del Grupo de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, para empezar, todos vemos noticias, todos leemos periódico o ocasionalmente y vemos entonces que el COVID es noticia, digamos, de primera plana siempre. Colombia, Estados Unidos, Rusia, no importa, sigue siendo noticia de primera plana. Y lo que vemos es que en este año que ya hemos convivido con este virus, el número de casos y el número de muertes pues va en aumento. Si hubiéramos prolongado el día de ayer, ya habríamos visto que estamos alcanzando ya los 75 millones de casos acumulados, ya estamos superando los 2,5 millones de muertes, es decir, realmente a nivel mundial esto es un problema. Y acá en Colombia pues nos atañe directamente porque actualmente de las 800, 900 muertes diarias que hay en Colombia, más o menos una de cada tres, es decir, casi 200 a 300, es secundaria a este bicho. Y por tal motivo, pues es una enfermedad que es muy interesante desde el punto de vista académico, muy grave desde el punto de vista social, y en este caso vamos a intentar ver cómo podemos a partir de la academia, en los modelos predictivos, intentar ayudar a disminuir esa gravedad a nivel social. Vale decir que en esta presentación me voy a enfocar solo en aquellos modelos que tienen aquellos modelos pronósticos en los cuales están desarrollando el modelo o que tiene algún tipo de validación. No vamos a encontrar en esta presentación estudios, investigaciones que tengan que ver con el desarrollo de las variables, de los factores pronósticos, de los aspectos fundamentales de la investigación pronóstica o de medicina estratificada, porque en este caso lo último no lo hay. Si no, me voy a enfocar en la parte de los modelos en desarrollo o que ya cuentan con alguna validación. Para empezar, en el documento que compartimos para esta presentación, era un metaanálisis con actualización continua, bastante interesante, bastante completo, publicado en el British Medical Journal, en donde, pues, en la tabla que vemos aquí, que está en el material suplementario, mostraba cómo ha ido aumentando el número de artículos que se encuentran, que tienen el título en el abstract, pues la palabra modelos predictivos. Aquí podemos ver más claramente en las columnas de la derecha cómo ha ido un aumento desde lo que era, por ejemplo, de marzo, abril a mayo, es decir, en menor tiempo, un número mucho mayor de... El mouse se ve cómo se mueve, ¿cierto? Perfecto, entonces, vemos entonces ese aumento y vemos que muchos de esos artículos, a pesar de que hablan de modelos predictivos en COVID, pues realmente cuando ya se revisan al detalle, pues son mucho menos, pero lo importante aquí es mostrar esa tendencia al aumento en la literatura que tiene que ver con esta temática, porque pues impacta mucho. La última revisión que había encontrado cuando monté esta presentación era hasta mayo. Por eso vemos aquí y me tomé el trabajo de buscar en PubMed y en Google Scholar qué otros artículos habían anexado con los mismos criterios booleanos iniciales de búsqueda y encontrábamos que en ese momento para febrero, para enero, para finales de enero, pues el número había sido aumentado exponencialmente, el periodo de tiempo había sido mayor, pero pues vemos que realmente había un aumento muy, muy grande. Y hace 2 días el profesor Fabián me alegró la noche mostrándome que había salido una nueva actualización de este metaanálisis. Pues como estudiante no me alegró mucho porque me tocó pues leerme todo eso nuevamente para intentar organizar esta presentación en relación también a esta nueva actualización, pero era interesante observar que hicieron una actualización y encontraron también muchos más artículos que tenían que ver con la temática. A continuación voy a presentar esta presentación basada como la tenía estructurada inicialmente y al final comentaré algunos comentarios de esta nueva actualización que no la compartí porque no la conocía hasta hace 2 o 3 días, pero que tiene algunos aspectos interesantes para mencionar. Bueno, entonces, en la búsqueda que hice rápida, pues encontré 141 artículos y esos artículos están enfocados en diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, y eso tiene mucho sentido porque realmente nosotros, las preguntas con esta enfermedad, como con cualquier otra, nos surgen en diferentes momentos. Por ejemplo, ¿será que yo tengo riesgo mayor de contraer el COVID? ¿Será que si a mí me da COVID, siendo una persona pues completamente sana en este momento que me hago la pregunta, ¿será que si a mí me da COVID me dará más grave? ¿Será que me voy a morir por el COVID?
O me puede dar alguna gripe, entonces ya empieza mi cabeza a dar vueltas. ¿Será que esta gripe es porque son los primeros síntomas de COVID? ¿Será que mejor me quedo en la casa y no voy a trabajar? ¿Será que debo consultar urgencia? ¿Será que me voy a morir por estos síntomas? O cuando ya tengo el diagnóstico de la enfermedad, pues empiezan unas preguntas pues más serias también, y es, ¿será que tengo que hospitalizarme? ¿Voy a requerir tal vez intubarme? ¿Será que, bueno, intubarme no, que me intuben? ¿Será que me voy a morir por ello? Bueno, pues empiezan a surgir preguntas en cada una de las fases que tenemos de la enfermedad, desde el sujeto sano al sujeto con una sospecha de infección, al sujeto que tiene la enfermedad. Y como por fin hemos empezado a tener algunos estudios de diferente grado de calidad, pero algunos estudios que nos muestran que las vacunas pudieran tal vez tener cierta utilidad, empiezan a surgir preguntas y es, ¿será que yo caeré en ese pequeño porcentaje o grande, dependiendo de la vacuna, que no funciona? ¿Será que si me llega a dar con la vacuna, yo me apliqué la vacuna, los síntomas van a ser más leves? Bueno, en ese caso de la vacuna no encontré ningún estudio en el momento en desarrollo o validado que contestara esas preguntas que acabo de mencionar. Pero lo que sí encontré fueron 2 estudios que ya están escribiendo unos protocolos de cómo podemos acercarnos a ello. Entonces, haré una sección con ellos y haré una breve mención rápida de ellos al final, si nos alcanza el tiempo. Entonces, aquí está distribuido los 141 artículos, pues como lo encontré en la búsqueda rápida que realicé. Y aquí está cómo vamos a intentar revisar esos artículos. Por cuestiones de tiempo, no nos da pues para revisar 141 artículos acá, así que solamente voy a traer unos cuantos de ejemplos y me pareció interesante aplicar la metodología del PROLAS para intentar analizarlo en las diferentes áreas, participantes, cómo fueron reclutados, qué características tenían, los predictores, el desenlace y en consecuencia los análisis teniendo en cuenta la metodología del PROLAS. También vale decir que me enfoqué más que todo en la parte de participantes y resultados, porque de todos son 141 artículos y no me daba tiempo pues para presentar, hacer una evaluación a fondo de cada uno de ellos usando todos, pero a algunos haremos comentarios sobre los predictores y sobre los análisis. Eh, Incluso yo soy costeño, pero realmente no me daría ni hablando lo más rápido posible para presentarlos todos. Bueno, entonces, aquí podemos observar entonces las diferentes fuentes de datos. Por mucho, la principal fuente de datos es China. China es la que ha puesto mayor número de artículos sobre esta temática, de los modelos predictivos en el COVID. Realmente en casi cualquier investigación sobre el COVID es la que ha dejado abierta más número de repositorios para que la gente pueda intentar replicar los datos con base de ellos. Y eso es muy bueno porque por lo menos ha intentado compartir la información. Como observamos, por mucho, casi uno de cada 3 artículos, casi 2 de cada 3 artículos o bases de datos proviene de China y eso pues es muy bueno que lo compartan, pero también genera ciertos problemas porque la población china, por muchos motivos, tal vez no sea equiparable a las poblaciones de otras zonas geográficas, ni en el sistema ni de salud, ni en las características sociodemográficas. Pero bueno, por lo menos se observa el intento de la iniciativa. Aquí también es importante decir un punto preocupante y es que vemos que hay algunos repositorios que curiosamente no tienen información, es decir, están disponibles, están abiertos, pero no sabemos de dónde salieron los datos, no sabemos de qué población están utilizando y curiosamente varios artículos han utilizado esos repositorios que no sabemos de dónde viene, de qué país son, en algunos ni siquiera sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Entonces, pues ahí vemos que en el momento de seleccionar la base que vamos a usar para este tipo de modelos o si lo vamos a construir, es importante describir características básicas que nos permitan pues comprender mejor contra qué nos enfrentamos. Ya entrando entonces, vamos a coger algunos ejemplos de los modelos en las diferentes fases que hablamos ahorita, sujetos sanos, sujetos con sospecha de la enfermedad, pacientes que oyen la enfermedad, y esos ejemplos los vamos a usar para identificar algunos problemas que no están solo en esos artículos, sino que están en muchos otros artículos, pero que a través de este ejemplo quiero comentarlos. Entonces, primero empecemos este, que fue un modelo, voy a usar la palabra predictivo y pronóstico en este caso de manera indiscriminada como sinónimos. Entonces, en este modelo pronóstico desarrollado por DiCaprio, ellos quisieron evaluar cuál sería, por ejemplo, el riesgo de una persona que no tenía la enfermedad de desarrollar complicaciones graves en caso de que llegase a tener COVID. Entonces, los participantes que escogieron fueron provenientes de uno de los de Medicare de Estados Unidos. Esa es una base con más de 60 millones de estadounidenses inscritos, pero cogieron 1.5 millones de esos sujetos
estos sujetos eran personas que habían sido hospitalizadas por sospecha de neumonía o síndrome de estrés respiratorio agudo. Ellos presentan en este artículo 3 modelos. Estos 3 modelos, uno contaba con 15 variables que ellos aclararon pues claramente cuáles eran. Algunas variables eran paraclínicas, otras variables eran clínicas. En el segundo modelo metieron más de 500 variables. En el tercero dicen más de 500 también. Y los predictores, como dije, el del primer modelo, las 15 primeras variables del primer modelo las describen. Sin embargo, empezamos a ver algunos problemas. Primero, por ejemplo, la base de Medicare cuenta con más de 60 millones de sujetos. No aclaran por qué cogieron este 1.5 millones. Eran todos los que tenían neumonía o eran hospitalizados con sospecha de neumonía y síndrome de estrés respiratorio agudo, o tenían otros criterios adicionales para escogerlo. Bueno, no lo aclararon. Segundo, yo anoto aquí más de 500 características porque literalmente así estaba. Es decir, decía más de 500 características. No nos daban el número de las características. Y segundo, tampoco nos decía cuáles características eran. Solamente nos describían las características del modelo de 15 variables. Y en el tercero, curiosamente, ni siquiera nos decía que eran más de 500, solamente decía más características. Y tampoco nos decían si eran las mismas que estaban representadas en los 2 modelos anteriores o si por el contrario eran características completamente diferentes. Bueno, entonces ahí vemos que ya hay algunas diferencias en la comunicación. Y estos problemas de la comunicación, fuera de que le pone, pues que tiene un riesgo alto de sesgo, hace que sea difícil que después nosotros podamos intentar reproducir estos resultados o querer aplicarlos en nuestra población. Con respecto a los predictores, como ya dije, pues no había, en el primero sí los describían, no nos hablaban si los transformaban, si los dicotimizaban, si los seguían usando de manera continua, aquellas variables que eran continuas, sino simplemente nos meditaban los primeros y los otros no. Cuando ya nos vamos a la parte entonces de los desenlaces, por ejemplo, y el análisis, pues vemos entonces curiosamente que el desenlace era síndrome de estrés respiratorio agudo. Y en los análisis, aparentemente la discriminación de acuerdo al índice de C era, pues, digamos, adecuada en cada uno, iba mejorando si escogíamos los modelos con mayor número de variables, pero pues no se veía una diferencia mucho, muy grande. Sin embargo, nuevamente, primero que todo vemos que el desenlace que ellos mencionan pues es muy parecido al que era el motivo de inclusión en el estudio. Entonces ahí quedaba como un poco difícil. Si nosotros hablamos de un modelo pronóstico que cogemos una población y queremos predecir el desarrollo de este proceso, si el desenlace es igual que el criterio de selección, ya vemos pues hay una dificultad. En la validación escogieron 369,000 sujetos, lo hicieron por técnica de split, y ya no nos dicen otros datos al respecto, pero digamos que ese punto en general estuvo bien hecho. También es importante decir que esto es un desenlace proxy, como este modelo era en las fases iniciales pues, de la pandemia, no contaban con suficiente número de casos. Sin embargo, ok, eso es, digamos, era lo que disponían en el momento en que inició la pandemia, pero actualmente esto se ha disparado, como ya vimos en diapositivas anteriores, y al haberse disparado, ellos pudieron haber ido actualizando el modelo, pues viendo cómo se comportaba ahora sí con el desenlace que nos interesa, pero realmente este modelo quedó ahí y no se le hizo nuevas actualizaciones. Y eso ha pasado con muchos otros modelos que aparentemente son prometedores, pero que se han quedado en el tiempo y no se ha visto al momento un nuevo proceso de actualización. Y por tal motivo, todo esto, lo que acabamos de mencionar, también afecta a los análisis. Entonces, es un problema para este estudio y como dije, es un ejemplo de lo que está ocurriendo con muchos estudios similares. Bueno, siguiendo entonces, hablando un poquito en aquellos pacientes que ya tienen unos síntomas que pueden ser de COVID, pueden ser de una gripe normal, puede ser un resfriado, bueno, cualquier síntoma ya respiratorio que nos hace pensar que tal vez era COVID, vemos que los predictores más comunes son los mencionados acá. La mayoría de ellos son clínicos porque son pacientes pues que queremos identificarlos rápido y con variables que sean de fácil acceso, entonces se han enfocado mucho los modelos a variables que sean clínicas o paraclínicos de fácil acceso. Vemos también que la mayoría de ellos se enfocan en predecir la gravedad, es decir, son modelos más que todos predictivos, pero también tenemos aquí modelos diagnósticos, porque son sujetos que tienen los síntomas, entonces queremos saber si el diagnóstico adecuado realmente es COVID, pero buena parte de ellos se ha enfocado en pronóstico de qué va a ocurrir con esos sujetos que aún no se ha determinado a ciencia cierta si la enfermedad es COVID-19. Nuevamente vemos que entonces la discriminación, de acuerdo al índice C, ellos usan otros sistemas para evaluar la discriminación, pero el índice C es casi transversal para todos, por eso el que más menciono acá, pues era muy, muy bueno en general para todos.
pero vemos también que casi todos los modelos fueron hechos en población adulta, no hubo casi modelos en población pediátrica, y le daban casi todos un importante valor a la tomografía. Esa parte de la tomografía no me queda clara si es que le encontraban, porque como algunos estudios no aclaran muy bien el peso que tenía en el modelo cada variable, si es un efecto de bola de nieve porque ya la anterior pues tenía, entonces vamos a incluirlo acá, o realmente porque en cada estudio en diferentes poblaciones pues encontraban que la tomografía tenía un buen peso, es decir, era importante para incluirla en el modelo. Bueno, unas limitaciones generales que vemos en estos estudios es que, por ejemplo, muchos de ellos no nos dicen la prevalencia de COVID-19 de la muerte, es decir, hablábamos de que queremos predecir la mortalidad, pero en esa población que estaba haciendo el estudio no sabíamos cuál era la mortalidad. Y esta variaba mucho en los estudios que sí lo reportaban de 17% a 79%. Todo lo cual hace que la precisión, bueno, todo el rendimiento del modelo pudiera verse comprometido. Bueno, acá entonces nuevamente otro ejemplo, cogí este de Batista porque fue un modelo que se desarrolló en Brasil. Entonces digamos que por cercanía está cerca a lo, un poquito más cerca a lo que tal vez se ve acá, aunque también pues hay diferencias muchas, pero digamos es un poco más cerca que los europeos o tal vez algunos modelos asiáticos. En este modelo se reclutaron 235 sujetos, 102 de ellos describen tuvieron el desenlace, fueron reclutados en un centro. El diagnóstico lo hicieron a través de PCR en tiempo real, lo cual digamos, PCR en tiempo real o transcriptasa reversa, como preferamos decirle, fueron usando, digamos, la prueba de oro del momento. Ellos dijeron que también hicieron una división para lo que era el modelamiento y lo que era la validación entre la validación interna entre 70% y 30% de la población. Es decir, ese 30% deberían ser más o menos 70 sujetos, más o menos. El objetivo de este modelo era entonces predecir el riesgo de tener una prueba positiva usando diferentes técnicas de Machine Learning y ver cómo eso podía, por ejemplo, ser usado en la urgencia para definir rápidamente si iba a tener o no y pues tomar decisiones si tal vez podía ser manejado ambulatoriamente o tenía que ser manejado hospitalariamente dependiendo si era o no era COVID. Bueno, entonces escogieron 15 variables, las describen. Ellos dicen que las escogen basados en que quieren variables de fácil acceso por parte de los médicos, entonces escogen por ejemplo el sexo, la edad, y cogen algunas variables que se encuentran en un hemograma tipo 4 que se realiza pues prácticamente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pesar de esta simpleza y que fueron muy transparentes en decir estos aspectos, nuevamente identificamos algunos problemas. Por ejemplo, encontramos que no hay claridad de los criterios de selección. Hablan de 235, no queda claro si fue que escogieron un periodo de tiempo y los que cayeran en ese periodo de tiempo con las características que no mencionaban se incluía o si había otra forma de que ellos lo seleccionaron, no aclararon cómo. Segundo, vemos que tampoco hay claridad de si hicieron alguna transformación de estas variables en el momento de hacer los análisis, pero un punto importante es que, por ejemplo, miren, cogen los leucocitos, pero también cogen los linfocitos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos, lo cual pues sabemos que los leucocitos está conformado por estas partes. Entonces hay una alta probabilidad de colinearidad, especialmente con los linfocitos, que es casi el 70% de todos la línea blanca. Y pasa algo similar con la línea roja, pues cuando se mencionan las variables de la línea roja, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, pues también se sabe que hay en ciertas ocasiones una alta colinearidad entre ellos o una alta correlación. Entonces, aquí vemos que en este modelo el desenlace, como dijimos, pues aparentemente fue fuerte, que fue hacer la prueba ya, la prueba de oro que disponemos actualmente para esta evaluación, aparentemente salió en 101 sujetos, con las 5 algoritmos que usaron de Machine Learning, el que peor le fue tenía un índice de discriminación, índice C de 0.7 para arriba. Bueno, en general, muy chévere, les dio sus resultados, sin embargo, nuevamente, vemos algunos problemas. Primero, que eran 235 sujetos, hubo 101 desenlaces y escogieron 15 variables. Como vimos la semana pasada con Mauricio, pues sabemos que que el número de eventos por variable no es que sea el único criterio que debemos escoger para un tamaño de muestra, pero digamos que es un punto que hay que tener en consideración y aquí vemos que el número de eventos por variable no había una relación de menor, la relación era menor de 1 en 10, lo cual nos está mostrando que tal vez la proporción no es adecuada si tal vez le aplicamos los otros criterios que Mauricio nos comentó la semana pasada que debemos tener en cuenta. Segundo, vemos una cosa curiosa, que es que cuando hicieron la validación, dicen que incluyeron solo 31 sujetos. Si era el 30%, debían ser 70. Entonces, ¿qué pasó con el resto de los sujetos? Lamentablemente no lo aclaran.
Y bueno, todo esto puede afectar también el resultado de esos análisis que nos están mostrando. Y esto también es un problema que hemos visto en otros, se ven en otros estudios. Y es que, pues, se ponen unas reglas de juego, se cambian las reglas del camino y eso a veces pasa, pero no explican por qué se cambiaron en el camino. Por tal motivo, también acá en lo que es la predicción del diagnóstico, en los sujetos que tienen los síntomas, no encontramos un modelo que pudiéramos decir, eh, este modelo pudiera ser muy interesante usarlo de forma rutinaria hasta el momento. Hay uno que vamos a mencionar más adelante que es un poco más prometedor. Bueno, pero entrando ya acá entonces en la parte de los modelos de predicción en pacientes que ya tienen el diagnóstico de COVID, ahí entonces se abren un número de desenlaces que todos están relacionados con el pronóstico en la gravedad, pero que se enfoca de diferente manera. Por ejemplo, muchos se enfocan de acuerdo a si se va a morir o no el paciente, otros si va a haber progresión en la gravedad, si está sano y va a haber unos síntomas que impliquen un empeoramiento, otros recuperación, otros intubación, acceso a ingreso a UCI, bueno, todos tienen diferentes enlaces, pero todos están relacionados pues con la gravedad, porque ya tenemos la enfermedad y queremos es pues saber que no nos vamos a morir o no vamos a tener secuelas o no vamos a requerir un manejo de tercer nivel que tal vez no dispongamos en determinados momentos. Entonces, los predictores que más se han estudiado en estos modelos nuevamente son estos. Como dije anteriormente, a veces hay un efecto bola de nieve, que es que un estudio lo usó y el otro lo vuelve a usar, y eso no es malo, porque realmente si se ha identificado en un estudio que puede ser un factor pronóstico, pues debe ser incluido en otro, pero sí es bueno que el raciocinio sea más que simplemente el hecho que el otro esté, sino que haya mostrado que realmente tenga un buen comportamiento, y no siempre ha pasado entre las variables que se han ido escogiendo como factores pronósticos en los siguientes estudios. Respecto a algunas limitaciones, nuevamente la mortalidad otra vez no era reportado en todos los estudios y era muy variable en los que sí se reportaron, de 1% a 59%. Nuevamente la discriminación aparentemente en todos estos modelos es espectacular, excelente, pero pues con todas las limitaciones que hemos hablado y las que hablaremos del ejemplo con en este caso, nuevamente nos lleva a pensar si tal vez estamos cayendo en un optimismo y que no vamos a poder replicar esos resultados si llegase el caso, quisiéramos usar algunos de estos modelos en nuestra población. Bueno, y respecto a la validación externa, pocos estudios tienen validación externa, pero por lo menos se ha visto que ha ido aumentando ellos, aunque sigue siendo menos del 5% de todos los estudios disponibles en modelos pronósticos. Pero bueno, por lo menos aumentó a relación inicialmente. En este caso, lo quiero traer es por dos características. Número uno, no me voy a enfocar aquí tanto como los otros participantes, desenlace y demás, sino que quiero decir que este tiene un punto muy interesante y es un estudio donde sí tuvo en cuenta la validación externa. Ellos lo que querían evaluar era si pues podían predecir el riesgo de muerte en los sujetos. La muerte en los sujetos que ya tenían COVID-19, en los pacientes que ya tenían COVID-19. Es un estudio realizado en China. Hay algunos detalles en el modelamiento y la evaluación interna que no voy a entrar a tratar, pero en general, dentro de la población china les dio súper chévere, muy bueno, muy buena discriminación, calibración y demás. Entonces ellos sí se tomaron el trabajo de asociarse con un grupo en el Reino Unido e intentar hacer una evaluación externa con un grupo independiente, aunque ellos estaban ahí también colaborando, pero por lo menos era un centro completamente diferente. Describieron con detalle todos los datos de la población china, los de la población de Reino Unido, cuáles detalles pudieran llevar a diferencia en los resultados por el sistema de salud de las personas y demás, describieron claramente las variables que evaluaron y lamentablemente en la evaluación externa no le fue tan bien al modelo como le fue cuando estaba en la población china. Eso no es un problema porque después se pueden hacer algunos procesos para intentar actualizarlo, corregir la calibración y demás e intentar mejorarlo, pero por lo menos lo que quiero resaltar aquí es que se hizo el ejercicio. Repito, tiene ciertas falencias en lo que es el modelamiento y la validación interna porque no dan muchos datos y eso no nos permite, por ejemplo, que nosotros ahora quisiéramos replicarlo, pero por lo menos hicieron el ejercicio de validación externa de una manera más o menos adecuada. Sin embargo, también quiero traer a colación primero eso, que no lo vamos a poder replicar porque no tenemos información suficiente. Y segundo, miren que casi todos los estudios que estoy presentando provienen de repositorios abiertos. El hecho de que vengan de fuentes de acceso abierto que no cuentan con una evaluación por pares, realmente eso lo encontramos en más del 70% de estos estudios, que eran estudios que eran publicados para acceso rápido, para que tengamos disponibilidad de ellos rápido por lo urgente de esta situación, pero que lamentablemente no contamos con un grupo de dictador conocedor del tema que nos permite filtrar cuál información es tal vez no pertinente
y cuál información tal vez pudiera ser pertinente. Entonces, este estudio más que todo lo traigo es para eso, ese enfoque más que otro punto. Ah, ¿lo estoy recomendando? No, ninguno de esos estudios recomendados, simplemente era para traer a colación el tema de la validación externa como un punto importante a tener en cuenta cuando nosotros vayamos a querer adoptar uno de estos modelos. Listo, entonces, quiere decir que no hay ningún estudio que en este momento, de acuerdo a las características de ProBLAST, pudiera ser de bajo riesgo. No, realmente sí. Hay dos estudios de Cliff. Hay un estudio de Ney que realmente, bueno, hay dos estudios de Cliff y un estudio de otro autor que se consideran, de acuerdo al ProBLAST, de bajo riesgo. Entonces, en general, estos estudios, como estoy diciendo que es de bajo riesgo, en general, tenían, pues, de acuerdo al ProLab, una buena forma de captar los participantes, de describir cómo se manejaron y cómo fueron seleccionados los predictores, del desenlace, el análisis. En general, entonces, podemos decir que el modelo de Cliff es uno de los modelos prometedores y eso fue lo que los editores del British Medical Journal proponen y le sacaron una editorial porque era un modelo muy prometedor, muy interesante, bueno. Y realmente es así. Sin embargo, este modelo, a pesar de que ahora pues me he enfocado en el ProLabs como la técnica que estamos usando para evaluar esos estudios, este es bajo, pero también tiene sus dificultades, más que problemas, sus dificultades. Por ejemplo, en este modelo, a pesar de que quisieron evaluar la mortalidad partiendo de una población general, es decir, la población general qué riesgo de mortalidad tenía, ellos reconocen que eso está muy ligado a tener la infección. Y el tener la infección depende mucho de la prevalencia de la enfermedad en el momento, características espaciales del sujeto, si está en una zona de alto riesgo, de bajo riesgo, y también depende del manejo inicial que recibe, dependiendo de los diferentes sistemas de salud. Por ejemplo, en Inglaterra actualmente, todo paciente con síntomas nasales, el sistema es, usted se queda en la casa, en menos de 48 horas llega presencial, bueno, perdón, en menos de 24 horas recibe asistencia virtual y en menos de 48 horas, de acuerdo a una escala que ellos están usando, usted va a tener asistencia presencial para una evaluación en la casa. Se le hace un manejo en la casa y dependiendo de su evolución pasa pues a un hospital y demás. Y esas condiciones del sistema de salud que en este modelo se tuvo en cuenta, pues no necesariamente lo que está ocurriendo eh, en otros modelos en otras partes del mundo. Entonces, pues digamos que para poder nosotros adoptarlo, pues sería un poco complicado. Además, también tiene que ver mucho con la prevalencia de enfermedad. Un predictor, por ejemplo, que dieron mucho peso fue la edad del sujeto. Y resulta que la enfermedad cada vez está cogiendo, especialmente en Inglaterra, más fuerza, que pasó del grupo de 80 y está aumentando cada vez a grupos más jóvenes. Entonces, eso requiere también que se le esté haciendo actualizaciones, la cual en estos autores la están haciendo, porque este es un modelo predictivo que está haciendo actualizaciones constantes. Incluso ya tiene un resultado de una actualización más reciente, que les pido disculpas, no las traje porque no lo he alcanzado a leer, pero por lo menos está haciendo ese ejercicio que estoy mencionando que es necesario. No tiene validación externa en el momento actual. Bueno, este es el modelo, otro modelo que también que también tenía riesgo bajo, también el British Medical Journal lo promovía, digamos, no lo promovía, pero sí decía que una editorial diciendo que pues era un modelo de riesgo bajo también, y que pudiera, pues sí, digamos que era prometedor, aunque son palabras mías, no de los editores, y entonces este es de riesgo bajo. Nuevamente identificaban claramente los participantes, tenían que ser una población hospitalaria, y pues identificaban las variables, identificaban el desenlace. Bueno, entonces en general, de acuerdo al programa, era de riesgo bajo. Pero nuevamente tenemos un problema y es que no es un problema, no es un problema con el modelo, es más bien con la facilidad de adaptabilidad del modelo, y es que muchas variables son muy cambiantes y van a requerir actualizaciones constantes, y también que algunas de estas variables, para determinar el peso que obtienen dentro del modelo, y que algunas de estas variables, cuando llega el sujeto a la hospitalización, ya va a tener un completo manejo diferente, por ejemplo, el que ocurre acá en nuestro medio. Entonces, esas cositas hacen que el modelo sea bueno, pero no siempre, a pesar de que tenga bajo riesgo de sesgo, no necesariamente va a ser un modelo que sea de fácil adaptación en otras poblaciones. Bueno, entonces resumiendo, creo que voy bien de tiempo, disculpen si voy a intentar ser más rápido para que demos más tiempo de discusión. Resumiendo, vemos que hay muchos modelos, como dijimos, en total se habían identificado 141, algunos tienen algunas áreas de riesgo bajo, pero solamente encontramos 2 que tuvieran todas las áreas de riesgo bajo, riesgo bajo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de la última actualización.
Esta última actualización, como dije, fue la trasnochada mía de los últimos 2 días, gracias al profesor Fabián, que nuevamente agradezco su envío, pero como estudiante pues me estresa presentar algo con poco tiempo, pero revisando esta actualización vemos unas cositas que sí me parece importante mencionar. Por ejemplo, eh, en esta actualización dicen que la última, pues recibieron datos hasta mayo del 2020. Si ustedes se acuerdan la tabla que presenté anteriormente, la última actualización de julio era hasta mayo del 2020. Entonces ahí uno quedó como, bueno, pero ¿cómo así que fue el mismo periodo de tiempo? Entonces me puse a buscar en el material suplementario, entre el texto y demás, y lo que encontré referente a eso era lo siguiente. En una decía mayo del 2020, en otra decía julio del 2020, me mandaban el material suplementario y en el material suplementario nuevamente me decía mayo de 2020 y resulta que era que no han actualizado el material suplementario. En otras palabras, realmente, a pesar de que es una actualización reciente que publicaron hace apenas 7 días, realmente no queda claro hasta dónde llegó la extensión de esta actualización. En total ellos incluyen 232 modelos, mucho más de los que pues yo en mi búsqueda rápida, un poquito informal hice. Obviamente ellos incluyen muchas más bases, mucho más profundo los métodos para seleccionarlos. 208 de ellas fueron únicas, es decir, eran modelos que presentaban el modelo, no eran validaciones o eran replicaciones, sino era solamente la presentación del modelo. Y todos ellos fueron identificados con alto riesgo o con información no suficiente que no permitía establecer el riesgo de acuerdo al PROLAS. Sin embargo, aquí también hay una contradicción, porque ellos dicen eso, pero cuando uno se mete a una página que ellos sugieren, ahorita mostraré, hay varios estudios que ellos catalogan de bajo riesgo en todas las áreas, pero ya veremos eso. Además, ellos dicen que son prometedores dos modelos. El modelo del autor Yehi, que es un modelo diagnóstico realmente, pero pues también muy útil en estos momentos, y el modelo de Kay, que fue el que presenté anteriormente. Entonces, por lo menos mi búsqueda rápida no fue como tan desenfocadita. Bueno, entonces, acá la descripción que ellos hacen, nuevamente ahora encontraron mucho, ellos hicieron una búsqueda entre 37.412 artículos, nuevamente, como había mencionado en la búsqueda que yo hice, digamos que esto a mí me sirvió hasta de doble chequeo, porque como esto lo hice antes de conocerlo, entonces pues por lo menos no me desenfoqué tanto. Nuevamente ellos encontraron que los estudios chinos eran notablemente los de mayor cantidad que disponían en los repositorios, eran la mayoría chinos. Nuevamente riesgo en casi todos los estudios fue alto, y como dije, mencionaban 2 estudios que decían que eran prometedores. Sin embargo, esos 2 estudios que ellos mencionan de prometedores, de acuerdo a la calificación interna que le da el PROLAS, ambos son de riesgo no claro. Y son no claro porque hay información que omiten. Y eso nuevamente, como hemos dicho, dificulta mucho que nosotros podamos replicar los resultados. El modelo de Yehi, que es un modelo que la pregunta es predecir el riesgo de infección, ya tiene una validación externa, pero realizada por el mismo grupo en otra población, pero por el mismo grupo, y es muy bueno porque les dio bueno y dice que pues, aparentemente tiene pues con unas pequeñas adaptaciones se puede usar, pero es el mismo grupo y como dije faltan ecuación, bueno, faltan cierta forma de cómo calcularon el peso de cada variable dentro del modelo y eso lleva entonces a que pues muy bueno que hayan tenido una evaluación externa, pero bueno, ¿será que será replicable en otras partes? Entonces es necesario que los autores lo divulguen e incluso hay una editorial al respecto exaltando para que ojalá lo hagan. Eh, el otro es el modelo de NAE, como les dije anteriormente, ellos lo clasifican que hay partes no claras, pues en mi atrevimiento y mi conocimiento de 2 años de doctorado, que pues apenas empiezan estas temáticas, pero me pareció que era de riesgo bajo e incluso en una base que también está haciendo este ejercicio China, también lo calificaban de riesgo bajo, también era un modelo que es prometedor. Aún así, no tiene validación externa y por tal motivo en el momento actual tampoco es recomendable para su uso constante, para su uso cotidiano. Acá está, por ejemplo, alguna de las bases que nos permitían acceder, por ejemplo, al número de artículos. Y aquí nuevamente algo que no me quedó claro de la actualización nueva que estoy comentando, y es que miren que en su repositorio ellos sí mencionaron que buscaron artículos hasta febrero del 2021. Entonces no sabemos realmente hasta cuándo fueron los artículos que ellos incluyeron. Y que todos estos artículos que estoy hablando, el de Yehi, el artículo de Nike y los demás, son artículos que realmente se publicaron fue en el segundo semestre del año pasado. Entonces eso debe ser algún error pequeño, pero que hace un poquito difícil poder hacer una buena comparación pues con la búsqueda un poquito más folclórica que yo realicé. Pero bueno,
Independiente de eso, otro punto es que realmente el modelo de Cliff es prometedor porque sigue siendo un modelo que ya tiene validación externa, tiene riesgo en general bajo en las diferentes variables, tiene ese problema de que algunas variables pueden ser muy dependientes del sistema, pero en general es un modelo muy prometedor. El modelo es muy prometedor. Listo. Permítame un segundo que tengo un pequeño problema acá con mi mouse. Listo. Bueno, acercamiento en Colombia, ya creo que me faltan 3 diapositivas para terminar. Acercamientos en Colombia, pues ha habido muchos. Sin embargo, no mencioné ninguno de ellos por varios motivos. Por ejemplo, hay un estudio sobre los factores clínicos pronósticos que fue desarrollado por varios profes de acá de la universidad, que como dije, no era el objetivo de esta presentación, entonces no lo traje, pero me parece interesante que todos tengamos presente que está de fácil acceso por Google o cualquier sistema abierto. Hay otro modelo también por profes de acá de la universidad que, que se llama Neuroscore, que es como una calculadora, que no lo traje porque pues busqué, indagué, incluso pregunté en una página que hay en una pregunta sobre cómo lo desarrollaron, cómo lo validaron, porque dan unas cifras en una página como un conversatorio que tenían, mostrando que era muy bueno discriminando, pero no decían cómo hicieron el desarrollo. Entonces, pues preferí no traerlo porque ante poca información, que tal vez exista, no lo sé, pero ante tan poca información no creía oportuno traerlo. Y no creo que sea suficiente para recomendarlo porque pues creo que los autores seguramente habrán hecho un excelente ejercicio y los datos que ellos están presentando serán probablemente ciertos, pero si no conocemos cómo se construyó, pues es un poco difícil que la confianza sea completa. Bueno, entonces hay un modelo también en Bogotá, tiene la misma problema que el modelo que nosotros tenemos acá en este modelo del Neuroscore, y hay otros modelos que realmente lo que hacen son proyecciones, es decir, lo que se está pasando ahora, ven cómo se va a seguir comportando. Si hoy hay un caso, mañana 2 y pasado 4, pues lo más probable es que traspasado sean 8. Pero realmente como tal modelos predictivos no eran y no tienen métodos de modelamiento ni de validación. En otras palabras, realmente en Colombia no encontré, pues tal vez alguno de ustedes haya leído alguno, pero no encontré ningún artículo que hablara de un modelo nacional que estuviera en desarrollo o en el momento o intentando adaptar un modelo de otra parte para ver si se podía desarrollar acá y ajustar. Muy bien. Entonces, en cuanto a vacunas, pensaba mencionar unas cosas, pero prefiero como que prioricemos en la discusión, entonces voy a saltar esta parte, pero básicamente de forma muy rápida. Varias preguntas surgen porque las vacunas están y queremos saber si nos funciona, si son seguras y si podemos escoger el sujeto que le va a funcionar más una vacuna relacionada a otra. Hay dos en este momento acercamientos, en este momento estaríamos en la fase de investigación fundamental para ver si se puede hacer, y aquí son investigaciones muy diferentes, porque aquí ya tenemos que tener en cuenta más que variables clínicas, variables de las características de la molécula, si tiene dicotismo molecular, cuáles son las lesiones alfa, beta, que se encuentran en estructura secundaria, las cargas iónicas, los enlaces. Bueno, es una forma muy diferente de hacer la investigación, pero también es un modelo pronóstico que el día de mañana puede estar asequible y nos va a permitir identificar, por ejemplo, si a Juanito Pérez le conviene más la vacuna de Pfizer y a Pedro le conviene más la vacuna de otro, y qué probabilidad hay de que le funcione o riesgo de efectos adversos. Pero apenas está en inicios. Y ya para resumir, entonces, la pregunta era la utilidad. Si entendemos la utilidad como el beneficio que tiene usar alguno de estos modelos sobre lo que actualmente tenemos, pues realmente ninguno de estos modelos muestra un beneficio clínico importante. La gran mayoría de ellos no cuenta con una revisión por pares antes de ser divulgada, y pues tal vez si hubiera esa revisión, tal vez muchos artículos, digamos, se pudiera evitar que publicaran hasta que estuvieran mejor, y de esa manera sería más fácil condensar la información útil en lo que se divulgue. No ya vimos que hay a veces discrepancia en los diferentes aspectos del modelamiento, y finalmente, entonces la conclusión sería que en la implicación de la práctica diaria, esto es muy personal en mi opinión, creo que hay muy buenas intenciones, se están desarrollando muchos modelos, tal vez algunos de ellos, pocos, son prometedores, pero probablemente nos pueden funcionar en el futuro próximo, pero en el momento actual, más que un modelo, yo confiaría que si a mí me llega a dar COVID, que el médico que me haya visto, ojalá haya visto a muchos pacientes, porque inconscientemente tal vez sepa enfocarme mejor que lo que estos modelos van a poder predecir al día de hoy en la población colombiana. Con esto cierro y disculpen que creo que me extendí, no dejé mucho tiempo para la discusión. Bueno, no, Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Tranquilo, nos podemos ir hasta tipo 8:15 de la mañana en la conversación.
Nuevamente, gracias. Entonces, quienes deseen intervenir pueden levantar la mano en el sistema y o hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. A mí en la charla hay un buen número de clínicos, entonces sí me gustaría conocer de parte de los clínicos qué enfoque han tenido en el uso de estos modelos o no uso de estos modelos de predicción para tanto para el diagnóstico como para las complicaciones por la COVID-19. No veo en este momento que ninguno haya levantado la mano. Quisiera entonces preguntarle, Jorge, mientras se van animando, eh, bueno, por aquí ya hay una pregunta. No, pero quisiera preguntarle, Jorge, ¿por qué no nos aclara, como no solamente hay epidemiólogos clínicos en esta sesión, que nos aclarara un poco lo que usted ha mencionado del PROLAS? ¿Qué es el PROLAS y qué utilidad tiene, para qué lo usa, etcétera, etcétera? Porque... Bueno, el PROLAS es una propuesta que lo que pretende es que a través de algunas preguntas, alrededor de 20, 23 preguntas, intentemos identificar un riesgo de sesgo en diferentes áreas que debe tenerse en cuenta al momento de desarrollar un modelo pronóstico. Las características de los participantes, de dónde lo tuvimos, cuáles fueron los criterios de selección, si eran esos los participantes adecuados en relación al desenlace que nosotros queremos evaluar. Los predictores, cómo manejamos esos predictores, los manejamos en su forma natural o hicimos algún tipo de transformación cuando lo incluimos en el modelo, cómo los elegimos, por qué elegimos esos, eran preelegidos o no, el desenlace, qué características tiene el desenlace, qué es lo que llamamos desenlace, cuál es el objetivo de interés en el modelo que estamos desarrollando, y los análisis, qué tipo de análisis tuvimos en cuenta para evaluar rendimiento y más. Entonces, el PROLAS es básicamente como digamos, una sugerencia de cómo podemos hacer una evaluación rápida de estos modelos y en consecuencia es una estrategia que no es perfecta, pero que nos permite tener, por ejemplo, este ejercicio que acabamos de hacer, ir evaluando diferentes áreas de muchos estudios y identificando algunas debilidades que en el momento actual tienen y que pueden ser corregidas tal vez a futuro. Sí, es PROVAST, no PROLAS. Entre el costeño suyo y el paisa mío no nos entendemos. Bueno, profesor Alfredo Hernández, adelante. Bueno, doctor, muchas gracias por la exposición. Bueno, con la experiencia en los pacientes de piso y de UCI, bastante complejo, pues, porque nosotros estuvimos variando por varias escalas que se colocaban, pues, como pronósticas, pero lo que veíamos era que el comportamiento del COVID es errático en muchas ocasiones. Definitivamente, igual para el diagnóstico. Hay signos patognomónicos que era muy fácil, por ejemplo, la anosmia, ya uno dice esto a ojo cerrado, pues definitivamente muy posiblemente es COVID, pero también hay pacientes que simplemente cursaban con una cefalea y le hacían uno la prueba y también salía positivo. Entonces, esto se volvió más bien que era, como dijo al final el doctor, que por la experiencia del que más viera, pues iba teniendo como un tanteo diagnóstico. Entonces, ha sido bastante compleja esa herramienta. Pero yo te quería hacer una pregunta, sobre todo para los pacientes de cuidado crítico, y yo sé que aquí hay varios profes. Es que, por ejemplo, cuando un evento es tan frecuente, por ejemplo, solamente el hecho de entrar a cuidado intensivo, ya el 60-70% de las pacientes van a morir. O sea, el hecho simplemente es la prevalencia, pues, de mortalidad en UCI. Entonces, ¿qué consideraciones, igual para los profes, pues, qué consideraciones hay que tener esos modelos, pues, porque definitivamente, ¿qué otras variables pueden agregar? ¿Cómo los manejamos? ¿Qué consideraciones en general hay que tener cuando el evento es tan frecuente? Sería como la pregunta que yo tengo. Profesor Alfredo, yo aprovecho, voy a intentar contestar su pregunta, pero aprovecho también para mencionar algo que va relacionado. Y es que algunos de estos modelos tienen un pequeño problema, y es que el momento en que lo vamos a aplicar puede ser un momento en donde ya la predicción poco nos aporta. Es decir, ya definir, por ejemplo, si un paciente ya está intubado, definir mortalidad en ese paciente probablemente nos aporta poco en el sentido de que no va a ser un paciente que lo vamos a desintubar solo porque el modelo nos dio un alto riesgo, a menos que fuera un modelo que nos diera una
precisión, pero altísima. Entonces, algunos de estos modelos a veces es difícil que el momento en donde se tiene que aplicar realmente vayan a aportar una utilidad el identificar el desenlace. Segundo, cuando el caso son tan altos como el que usted está mencionando, se hace un poco difícil, eso tiene sus ventajas para el desarrollo del modelo, porque entonces tenemos un número de evento importante y eso tiene sus ventajas, pero a la vez va a tener sus desventajas, porque a veces depende de cómo definamos ese paciente que realmente requirió la intubación o no. Y yo creería, no sé si estoy respondiendo a su pregunta adecuadamente, pero yo creería que cuando estamos hablando de UCI y tenemos una alta prevalencia en ella, la mortalidad como tal en los modelos no se ve afectada, es decir, eso se puede tener en cuenta en el análisis. Pero la pregunta ahí, creería, pues percibo yo, más importante sería, bueno, si va a morir tanta gente, si ya esas son nuestras realidades, ¿será realmente útil la predicción en ese momento? A menos que vamos a tomar medidas drásticas. ¿Será que vamos a desintubar al que tiene alto riesgo para darle prioridad, por ejemplo, a una persona que tiene un riesgo menor? Creería que ese sería como el problema más grande que tiene, más que la prevalencia que puede tener de mortalidad el sujeto que ya tiene COVID en la unidad de cuidados intensivos. Y creo que ningún modelo en el momento actual nos permite llegar a esa toma de decisiones tan radical. Muchas gracias, buen punto. En el auditorio identifico por acá a Narli Viviana, una de nuestras excelentes egresadas, que entiendo que ha estado en la primera línea de atención de COVID. Narli, ¿quisieras hacer algún comentario con relación a la utilización clínica de estos modelos en el caso de ustedes? Ya estás como panelista, Narli, si quieres intervenir. Bueno, mientras Viviana se anima, Jessica te hace una pregunta, Jessica Giraldo. Es llamativo que a pesar de que casi todos los estudios fueron clasificados como de bajo riesgo de sesgo, según el PROVAST, se mostró que había sesgos importantes que no permiten reducir la incertidumbre de la estimación y la predicción. ¿Qué puede explicar esto? No, realmente tal vez fue un error mío al momento de presentarlo, pero realmente prácticamente ninguno, estoy intentando retroceder, permítame un segundo, prácticamente ninguno de ellos fue bajo. De acuerdo al ProBLAST, este era el único que era bajo, que era de Cliff, y realmente son dos modelos. Porque ya aquí es la actualización que tuvo uno de ellos. Este que hice otro es porque curiosamente es bajo y tiene un desenlace, pero es un desenlace un poco curioso y es si ¿cómo es que es? Si a través de telellamada se puede definir si el paciente tiene que ir bueno, es una cuestión muy específica con la telemedicina, pero si damos cuenta de los 200 y pico de modelos que se analizaron, realmente estos que son dos, porque, pues repito, son la validación, son los únicos que tienen riesgo bajo en todos los dominios. Y si nos vamos un poquito más atrás, bueno, ¿dónde estás? Acá está. Y si nos vamos a esta diapositiva, vemos que realmente estos son los dominios. Es decir, había un estudio que tenía bajo riesgo en participantes, en la parte del área de los participantes. Pero las otras áreas, selección del desenlace, predictores y demás, el riesgo era alto. Entonces, realmente solo hubo dos que tuvieron bajo en todos los dominios, que fueron los que presentamos posteriormente. Entonces, yo creería que realmente hubo muy poquitos bajos. Y como dijimos ahorita, que fue un mensaje que intenté mandar, a pesar de que eran bajos, de acuerdo al ProBLAST, sí había algunas dificultades para su implementación. Es decir, el ProBLAST nos da una idea general, pero realmente ya para implementarlo hay otros dilemas que nos tenemos que enfrentar. Incluso esos dos que eran bajos, no veo tan sencillo que vayan a ser fácilmente aplicados a nivel general y específicamente a nivel nacional. Ok, el profesor Fabián Jaimes puso en el chat para todos los panelistas y participantes el vínculo para descargar el artículo del PROVAST. Bueno, veo varios expertos, por decirle de alguna manera, profesores nuestros en la elaboración de este tipo de modelos de predicción. Me gustaría escuchar sus opiniones. Está, por ejemplo, Daniel Camilo Aguirre, está el profesor Fabián Jaimes, Hernán Aguirre no pudo entrar. Si quieren hacer alguna intervención. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, hola. Pero por ahí está pidiendo la palabra Fabián, mejor.
Inicialmente él que es mucho más experto que yo y además tiene el Hágale, conocimiento Cami, clínico. hágale. No, porque mi No están de comentario es más... tímidos, háganle a ver, hombre, que están muy tímidos. Dele. Bueno, no, Bueno, no, yo quería... Bueno, dale, Fabián, dale. bueno, Yo qué quería pena, hacer un hombre, no. comentario, pero no por los tres. Tres Dale. cositas. Una, digamos, puntual. Bueno, primero, Jorge, felicitaciones, hermano, tremendo trabajo. Lamento haberle dañado la noche Para el eso estamos martes. los profesores, para joder a los estudiantes. Tres comentarios. Uno desde el contexto clínico de COVID y otro genérico en la filosofía del cuento de la predicción. En COVID hay dos escenarios clínicos, es decir, hay dos situaciones en las cuales yo creo que necesitamos muchas más herramientas. Una es, más que en el diagnóstico en general, es en ese paciente, digamos, sospechoso, y esa es precisamente la problemática, establecer ese paciente en quien, con base en cierta probabilidad pretest, queremos establecer la probabilidad post-test de que realmente tenga COVID, que es lo que puede ser más complejo desde el punto de vista de que es tan heterogénea esa presentación inicial en los pacientes que no son respiratorios, que esa parte puede ser compleja. Entonces, ese es un modelo que pudiera servirnos mucho de pronto en el contexto específicamente del paciente con síntomas respiratorios, que lamentablemente ahí es donde hay menos desarrollo. Jorge les mencionó uno, no me acuerdo el autor, creo, bueno, es el de Chess, que no suena muy se apoya mucho en la historia de contacto previo, ya saben que eso es lo que menos sabemos, que quién estuvo en contacto con un paciente positivo es lo que menos conocemos. Entonces, diagnóstico, digamos que se nos queda medio perdido todavía. Y pronóstico, que es lo que más se ha desarrollado, entendamos pronóstico como una estratificación de riesgo, no, es decir, suena como demasiado obvio, si este mancito llegó en paro y toca intubarlo, pues tiene más riesgo de morirse que el que no. Pero lo que queremos es tratar de tener elementos para clasificar antes de lo obvio cuál es el paciente en quien podemos necesitar más vigilancia estricta porque va a necesitar soporte avanzado, o cuál es el paciente en que pudiéramos estar en una observación más suave pensando en una alta temprana. Ahí en pronóstico es donde el estudio que pareciera ser más adelantado es el de la gente del Reino Unido, que también le mostró Jorge en una diapositiva, que es el 4C. Ese lo analizamos en una reunión del departamento, lo hizo Juan Esteban, un residente nuestro. Es un análisis muy interesante, es un modelo muy elaborado. Tiene la grave dificultad de que muchas de sus mejor, en términos prácticos de aplicación, utiliza muchas pruebas no utiliza pruebas de laboratorio, y otras pruebas que hubiesen podido ser útiles no la hicieron, no las realizaron, no las incluyeron en el modelo precisamente por los valores faltantes. Entonces ahí es donde quería dirigirme a las dos cosas genéricas que siento que nos están ocurriendo en pronóstico. Uno, nosotros tenemos que balancear siempre qué es lo que más nos sirve para tratar de predecir en el individuo la condición que queremos anticipar versus la facilidad que tenemos en el contexto clínico en el cual estamos desarrollando el pronóstico para hacer esas mediciones adecuadas. Y esto en urgencias es muchísimo más problemático porque en urgencias la gente no está en condiciones de andar con un aplicativo, con una calculadora, la gente necesita cosas fáciles que recuerde rápido y que le puedan permitir tomar decisiones. Entonces hay un problema en la aplicabilidad de pronóstico que tiene que ver mucho con la facilidad con la cual nosotros utilizamos estas herramientas en urgencias. Y ahí van pegadas dos cosas que también son muy derivadas o que tienen que ver mucho con el fenómeno COVID, pero que son un problema genérico son un problema grande para la predicción en general. Casi ningún modelo, casi ninguno, eso es una constante en la evaluación de este tipo de modelos. Casi ningún modelo pronóstico tiene en cuenta un aspecto que es muy difícil de evaluar, y es el proceso de atención de los pacientes en el servicio de urgencias o de donde sea que los estemos viendo, pero digamos para el caso de urgencias es más problemático porque miren que todos los modelos, y no solamente en COVID, en todo, en sepsis, en neumonía, se basan en elementos fisiológicos o de la condición crónica del paciente, pero qué tan rápido el paciente se empieza el soporte de oxígeno, qué tanto ese soporte de oxígeno se acompaña de otras maniobras, qué tanto sabemos si hay cambios eventuales en el tipo de terapia que se le pone al paciente. Puede que eso determine, condicione el pronóstico, y en el momento de validar esa herramienta, esas características, digamos, locales de la terapéutica pueden cambiar por completo las estimaciones del modelo. Y el otro componente fundamental
Otro en lo que yo veo una gran preocupación en cómo usamos este negocio es en cómo entendemos cómo medimos, cuál es la métrica del desempeño de los modelos predictivos o de los modelos de pronóstico. Ahí también tenemos una gran limitación en cómo hacer para entenderlo y cómo hacer para explicarlo y cómo saber que está funcionando. Miren que cuando hablamos de terapia, cuando hablamos del RCT, nosotros nos entendemos de una manera fácil y reproducible con números. ¿Cuántos pacientes necesito tratar para evitar que uno se muera? ¿Cómo es la reducción absoluta? Esos números le damos un sentido clínico muy sencillo. La métrica del pronóstico es muy complicada de pasar a la vida real porque las medidas de discriminación no tienen un sentido clínico directo y las medidas de calibración, entre más vamos tratando de mejorarlas en su exactitud desde el punto de vista estadístico, más se nos pierden desde lo clínico. Entonces, con el Hosmer-Lemaitre viejito teníamos una comparación de observado y predicho por deciles de riesgo que alguna cosa nos decía grande. Con las curvas de calibración tenemos básicamente una simulación y una regresión lineal. Entonces, ¿qué tanto eso se sube o se baja? ¿Qué tanto el modelo calibra o no calibra, discrimina o no discrimina? No es una medida que tenga una aplicabilidad clínica inmediata. Y si lo volvemos al lenguaje con el que utilizamos, por ejemplo, diagnóstico de probabilidades, que sería el lenguaje de las proporciones, de la sensibilidad, de la especificidad de los LR, tenemos que obligatoriamente categorizar esa predicción. Para poder hablar en el lenguaje de LR, teníamos que convertir la probabilidad del desenlace adverso del paciente, teníamos que convertir ese puntaje en una categoría de probabilidad, de baja, intermedia o alta, y ahí necesariamente estamos perdiendo también la ventaja de lograr el pronóstico más fino. Entonces tenemos grandes limitaciones, digamos, prácticas en la utilidad y en la aplicación del pronóstico, y acá nos hace decir, yo creo que esa limitación inherente a este fenómeno del pronóstico se hace mucho más grande en este rollo del COVID que tenemos como tan encima. Felicitaciones, Jorge, y gracias, Héctor. Fabián, una pregunta, te voy a banderear. Jorge habló del Neuroscore, el Neuroscore que fue una propuesta muy al inicio de esta pandemia y que fue muy publicitada lamentablemente por nuestra universidad. ¿Qué opinión tenés sobre el Neuroscore? Nunca supimos, hermano, porque siempre estuvimos, yo estuve muy preocupado por eso porque carecíamos por completo, el estudio, el sustento, el proyecto, los resultados completos, nunca los conocimos. Yo hablé con los compañeros que hicieron el modelo y había un interés muy, pues como muy sentido de lograr ayudarle al médico a tomar decisiones, pero nunca sabíamos que estaban usando estos modelos de inteligencia artificial, pero realmente la fuente de los datos y digamos, todo esto que sabemos que existe, que necesitamos una cohorte de pronóstico, que necesitamos una cohorte de validación, nunca, no tuvimos esa información, ellos no han publicado nada y ahí nos desconectamos, total, no supimos el Neuroscore finalmente en qué quedó. No sé si de pronto está Carlos, no sé si Carlos está en los asistentes. Carlos, también estuvo en eso. Carlos Vallejo estuvo también en esa propuesta. No está por aquí. Bueno, Daniel Camilo. No, nada que agregar a lo que dice Fabián, totalmente de acuerdo con relación a lo que es un modelo, ¿cierto? Y cómo se desarrolla un modelo desde lo estadístico. Y otra cosa es cómo se aplica el modelo en la práctica clínica, considerando también esas otras variables que menciona Fabián y que con otros estudiantes también hemos tenido esa discusión, como que siempre le echamos la culpa a lo biológico, a lo fisiológico, al individuo, al paciente, pero todo el resto de variables contextuales o de la atención no quedan ahí en esos modelos. Lo otro es que siempre cuando un modelo estadístico arroja un resultado, está arrojando un resultado promedio, ¿cierto? Entonces no sabemos la variabilidad de ese individuo que caiga ahí para ese pronóstico, qué tan cerca o qué tan alejado está de ese promedio o de ese pronóstico promedio que hace el modelo. Teniendo en cuenta toda esa multicausalidad o esa multifactorialidad de variables pronósticas que pueda generar un desenlace. Entonces, los modelos siempre van a ser no concluyentes o incompletos. Lo otro es más como una inquietud
con relación a la auto evaluación o autocrítica o autovalidación del ejercicio científico. Que en tan corto tiempo, tantas publicaciones alrededor del tema, asumamos todas con buenos propósitos, ¿cierto? De entender lo que está pasando con la sindemia. Pero he visto también que institucionalmente ciertos editores de las revistas o ciertas revistas casi que anexan como esas escalas de evaluación, de análisis crítico de los estudios. ¿Por qué no involucrar esa práctica al interior de la maestría, del doctorado, en nuestros propios estudios, o al interior de las revistas o los comités editoriales, donde cada artículo también venga con esa evaluación crítica de su validez interna y de su validez externa? Que no sea necesario esperar a que otra persona haga el estudio agregativo, haga el análisis crítico, sino que toda la información esté disponible. Cierro ahí. Ok, gracias Camilo. Que le dé la palabra a Isabel Marín, para que comente ese call score. Isabel Marín, ya la voy a ascender. Viviana definitivamente no. Isabel no se animó a participar. Isabel Marín. Ok, ya está Isabel, si desea intervenir, ya puede hacerlo, activando el micrófono. Hola, buenos días. Jorge, felicitaciones por tu presentación, muy clara, muy concisa y muy completa. Yo tengo una pregunta, y es que el Ministerio de Salud y Protección Social, desde septiembre del 2020, en su guía para los lineamientos de manejo hospitalario y domiciliario de evaluación del riesgo, recomienda aplicar el NIUS-2 y el Call Score como herramientas de evaluación del riesgo y pronóstico de pacientes que pues pueden complicarse por COVID-19. ¿Tú consideras que este score debería seguirse aplicando en Colombia o debería evaluar algún otro, cambiarlo o debería mantenerse? Esa es mi pregunta. Gracias. Profe, yo la pregunta la haría de otra forma. ¿Esos scores cuentan ya con validación nacional? Es decir, ¿se hizo algún tipo de evaluación al respecto? Si se hizo y pues dio un buen resultado, ya creo que ahí está la respuesta. Si por el contrario no se ha hecho, creo que sí sería más adecuado más bien desarrollar un estudio para ver cuál es el comportamiento que tiene con nuestra población. Porque yo sé que hay en este momento una necesidad generalizada de tener de hacer algo. Es decir, hacer algo porque pues tenemos al paciente al frente y queremos hacer algo, intentar tener como una guía para poder hacer algo, pero muchas veces esa guía, como intenté en la presentación final poner, no da un beneficio sobre lo que se hace en la práctica diaria rutinaria. Entonces, soy honesto, no conozco esos dos scores en particular, pero sí creo que no tienen en este momento una validación acá nacional, y por tal motivo creería yo que entre usarlos o no usarlos, tal vez no hay una diferencia sustancial, porque pues no sabemos realmente si las predicciones que nos están dando son pues adecuadas para nuestra población. Isabel, sí, dale Isabel, dale. Sí, tienes razón, no tiene ninguna validación nacional, pues que yo sepa. El NIUS-2 pues es utilizado desde antes de la pandemia para evaluar si un paciente pues de manera domiciliaria pasa como un manejo hospitalario, y no solo pues se ha utilizado en COVID, sino que cogió como más fuerza ahora con el COVID. Y el score sí fue desarrollado específicamente para el COVID, tiene pocas variables, lo que hace pues que sea fácil de utilizar. Entonces tiene solamente 4 variables. Si el paciente tiene comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC, VIH, entonces se le dan 4 puntos, si no se le da 1 punto. La edad, si es mayor de 60 años, 3 puntos, si es menor de 60 años, 1 punto. Los linfocitos, si si está menor a 1000, se le da 3 puntos, si está mayor a 1000, 1 punto. Y la LDH,
dependiendo si está entre 250 y 500 o mayor de 500, se le da 1, 2 o 3 puntos. Si el paciente, pues se suman esos puntajes y esos puntajes se correlacionan como con una clasificación A, B o C, y eso da un riesgo de progresión a severidad, que es bajo, intermedio o alto. Si es alto, lo que dice el lineamiento es que el paciente debe ser remitido inmediatamente para manejo hospitalario por el riesgo alto de complicaciones, y si es bajo, pues continuar como con el manejo domiciliario. Estos lineamientos pues los publica el Ministerio de Salud, pero los recomienda como para aplicación obligatoria por parte pues de las entidades administradoras del plan de beneficios. Entonces pues se deben aplicar y lo están aplicando pues hoy en día las EPS. Pero te entendí que no tenía un proceso de validación. Eso le iba a decir, perdónenme, meto la cucharada, pero ahí estoy viendo el link que nos mandó Isa. No es un estudio, es decir, es una propuesta de desarrollo, no hay una cohorte independiente de validación ni siquiera de ellos mismos. Son 280 pacientes, 168 estables y 40 inestables, todos admitidos. Estoy solo leyendo el resumen porque no he leído el artículo. Todos admitidos, es decir, todos analizados en el ámbito hospitalario. Ellos mismos no tienen validación de su modelo, entonces eso no tiene ningún sentido. Más si estamos hablando de pacientes que no están todavía con acceso al sistema de salud, si estamos tratando pacientes de primer nivel o a quien se preocupa por mandarlo para hospitalización, hacerlo con base en pruebas de laboratorio, en lactato y en hemograma con linfocitos no tiene sentido. O sea, si eso es una recomendación obligatoria del ministerio, es absurdo, es absurdo. Totalmente, 208 pacientes también estoy viendo yo aquí que tienen incluidos. Quisiera hacer una rápida intervención sobre Sí. el comentario de la profesora Isabel. Que las variables que ella menciona son variables que uno diría que tienen mucho sentido, pero es más desde la percepción que yo lo digo, que realmente de saber qué tanto cada una de esas variables aporta en una predicción. Y eso es lo que realmente están haciendo los médicos ahora. Por ejemplo, preguntar si tiene anosmia, no tiene anosmia, dificultad respiratoria, etc. Y por eso decía que entre aplicar esas variables en un, entre comillas, modelo, porque realmente en el momento actual no tiene, pues, según lo que estoy entendiendo, no tiene un desarrollo, y hacerlo de manera empírica por la parte del médico que ha estado viendo, pues no le veo que tenga un beneficio, y es a donde quiero llevar la discusión, porque no es que el médico no haga nada, pero en este caso, entre hacer lo que hace diariamente y aplicar uno de estos modelos, probablemente no va a haber una diferencia sustancial, y pues por eso decía yo ahorita, si a mí me llega a dar COVID y el médico lleva 1000 pacientes con COVID, le creo más a él, a otro médico que me vaya a aplicar una de estas escalas que en este momento no ha sido desarrollada ahora. No porque no sirvan, repito, sino porque al día de hoy su información a nivel local probablemente no sea la misma que la información que nos transmitió en otros estudios en otras partes. Cierro. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia y participación. Gracias, Jorge. Los invito para la próxima semana. Tendremos la presentación y la conversación con el doctor Oscar Franco, que es un colombiano que trabaja en la Universidad de Berna. Va a hablar sobre errores y lecciones epidemiológicas durante la pandemia. Es bien interesante, los invito para que en esta misma plataforma, en este mismo vínculo, se vinculen a la charla. Nos vemos dentro de 8 días y sigan cuidándose. Chao, chao.